mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Aleluya. Es importante entender que tenemos que pasar por situaciones complicadas en la tierra. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con una alabanza grande puede sentarse. Alabado sea Dios. Quiero hablarles acerca del tema, el motivo principal de la iglesia en la tierra. La iglesia es un pueblo que el Señor ha separado para Él. Hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, transformados por el poder de la palabra, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y es un pueblo que está esperando el retorno de nuestro gran Salvador. Estamos esperando ese día que suene la trompeta.
ese día glorioso, que pronto sonará la trompeta y pronto un pueblo se irá de la tierra. Alabado sea el Señor. Estábamos viendo que solamente con un poco número de aviones que fueron retirados de las aerolíneas, se complicó demasiado. Los aeropuertos se llenaron de mucha gente, de muchos vuelos quedados, atrasados, de todo. Y le decía a unos hermanos que iban conmigo, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo será el día que el Señor se lleve a su iglesia? El día que el Señor levante su iglesia, no solamente los aviones, los vuelos se atrasarán, sino que muchos aviones se vendrán a pique. Si el piloto es un cristiano lavado con la sangre de Cristo y que vive para Dios, de allí saldrá volando para arriba y el avión volando para abajo. Muertos por todas partes y desastre, confusión horrible de todas las ciudades, pueblos de la tierra y del espacio, hermano. Será una cosa nunca vista. Alabado sea el Señor. Pero un pueblo volará hacia la patria celestial. Aleluya. Esa iglesia que espera al Señor tiene una responsabilidad tremendamente grande aquí en la tierra. Tremendamente. Esa iglesia fue estructurada por el Señor y preparada para cumplir un propósito predeterminado sobre este planeta. Y esa iglesia tiene que tener la compasión de los que se pierden. Tener compasión. Y compasión es compartir la desgracia ajena y dolerse de ella. La persona que tiene compasión por el perdido se duele de su miseria, de su desgracia. Toda persona que está perdida en vicios, en corrupción, en maldad, en pecado moral, pecados de crímenes, pecados terribles que la persona tiene sin Cristo, esa gente merecen tener compasión. Están desbaratados, perdidos, destruidos por el enemigo. Y debe haber un pueblo en la tierra. Y ese pueblo se llama la iglesia del Señor. Ese pueblo tiene que tener esa compasión en su alma, su espíritu, su corazón, su mente, todo su ser, para poderse involucrar dentro de una labor que la iglesia realiza en la tierra. Alabado sea el Señor. Lo que escuchamos de este testimonio es una muestra de todo lo que hay por hacer y que se tiene que hacer. Y la inversión, este fue un viaje de una inversión muy alta, una inversión de todo pago, todo, carros,
expresos, de todo a todo. Si no hay esa compasión en el corazón, en el alma, hay gente que no gasta por otro ni siquiera una botella de agua. Mucho menos ir a decirle, mire, aquí hay que desembolsar 200, 300 dólares ya para pagar este vehículo que nos lleva de aquí hasta allá. Y de allá hay que pagar otro de aquí para allá. Eso no es una cosa de deporte ni de turismo. Es algo de inversión. Y se invierte cuando hay esa pasión dentro del corazón. Hay esa compasión por el perdido, por la obra de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra dice que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Él vino a la tierra con un objetivo claro, un propósito determinado, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino acá de turista a este planeta. El cielo no tiene rivales. La Nueva Jerusalén no tiene ninguna imitación en este mundo. Este mundo, para el cielo, para el Dios eterno, para todo lo celestial, es un chiquero. Lo que hay es inmundicia, suciedad, pecado, corrupción, maldad, mentira. Y es un chiquero de mundo. Pero Él vino a través de esa compasión a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Qué tremendo, porque esta responsabilidad de clamar al Señor para que Él levante obreros es una responsabilidad nuestra, de la iglesia. La iglesia tiene que estar orando al cielo que envíe obreros. Envíe obreros. Gloria al Señor. Que Él envíe, pero hay que pedirle, hay que rogar, hay que orar, hay que ayunar para que el Señor envíe esa clase de hombres y mujeres con una disposición clara de lo que es la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que atraen dentro de una congregación. Si la música es preparada con responsabilidad por los músicos, por los que cantan, pues eso es atractivo. Eso atrae, y la gente quiere estar en una congregación porque les gusta la música, los cantos. Hay gente que solamente le gusta eso. Cuando termina la música se paran y se van. Hay otros que les agrada oír la voz de Dios, la palabra, así sea dura, les gusta. Otros no les gusta, definitivamente. Pero lo que quiero decirles es que hay cosas que atraen dentro de una iglesia.
La iglesia se convierte también en una familia cuando hay unidad en el corazón, cuando hay compañerismo, cuando hay esa amabilidad, esa comunión, cuando no se convierte en un grupo de enemigos, cuando la persona es antisocial. Hay gente antisocial dentro de las congregaciones. No le habla a nadie. Otros le hablan a dos, uno, a tres. Otros salen disparados, parecen cañones. Cuando se disparan, cuando termina el culto, cuando uno vuelve a ver, ya no existen. Ya no están. Son antisociales. La iglesia es una familia. Y hay que compartir con el hermano, con la hermana. Hay que compartir. La palabra nos presenta un acto de armonizar el uno con el otro. Es una armonía entre hermanos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía la tienen los instrumentos musicales. Cuando no se ensaya bien, cuando no se adaptan los instrumentos a la música, está distorsionada la armonía y ya no hay música que agrade ni que atraiga. Cuando la armonía de una congregación no es la mejor, entonces lo que hay es egoísmo, envidia, resentimientos. Hay gente cargando con resentimientos desde que eran niños y tienen 40, 50 años de resentidos y todavía dentro de las iglesias no sacan ese resentimiento porque no se humillan a Dios. Son como una vejiga o como un tumor, ¿verdad que sí? Un tumor, una hinchazón. Nadie lo puede tocar duro. Medio lo toca y pega el grito la persona. Y así hay gente que parecen un cuerpoespino, un erizo, porque perdieron la visión de iglesia, perdieron el concepto de estar dentro de una congregación, perdieron el concepto de familia, perdieron el concepto de hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Yo saludo a aquel porque me cae bien. No se trata de que le caiga bien todo el mundo. Nadie, nunca nos van a caer bien todos. Pero la vida espiritual, el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el poder de la presencia de Dios va a romper esa clase de unidad rota, maleada, que existe en muchas congregaciones. Alabado sea Dios. La iglesia tiene un trabajo grandísimo por hacer, muy grande, una responsabilidad que no es simplemente entrar a un templo, cantar unos coros, oír un mensaje y salir corriendo. La iglesia tiene responsabilidades incéntricas que no puede sacar de su vida y que es necesario que cada uno las ponga en práctica. Definitivamente. Alabado sea el Señor. De lo contrario, para muchos se convierte una iglesia, una congregación, en un centro de esparcimiento,
donde algunos llegan a dormir a los templos. Una cama barata, un hospedaje incómodo, pero eso es para ellos. ¿Para qué es el templo? Para ir a dormir. Otros convierten el templo en un centro religioso, en todo el sentido de la palabra, que simplemente llegan a estar un rato, un tiempo, y ahí terminó todo. Pero el templo no es para eso. El templo no se hizo para esparcimiento, no se hizo para vacacionar, no se hizo para dormir. El templo no se hizo para comer y beber ahí, dentro de las sillas de un templo. El templo tiene un objetivo claro. Y el Señor dijo: mi casa de oración será llamada por todas las generaciones. El templo es un lugar de adoración, un lugar de alabanza, un lugar donde se reúnen cristianos, hombres y mujeres, cambiados la mente, cambiados el corazón, cambiada el alma, cambiado el espíritu, reformados completamente. A Dios sea la gloria. Cuando alguien tiene ese sentir, llega al templo a adorar, a buscar a Dios. No a ver quién lo mira bien ni quién lo mira mal. No vivimos de eso. Alabado sea el Señor. Un lugar de encuentro con la presencia de Dios, que nos creó, que nos salvó, que nos ha hecho tanto bien, hermano. Y cuando llegamos a un templo donde nos reunimos, empezamos a sentir lo que no sentimos en la casa, lo que no sentimos en el trabajo, lo que no sentimos en la calle, lo que no sentimos en ninguna otra parte, se tiene que sentir en la casa que se dedicó para adorar, para alabar a Dios, para oír la voz de Dios. Tiene que ser un lugar especial. Aleluya. A su nombre la gloria. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que fuimos creados y fuimos salvados. Juan 15:8 nos habla de ese propósito claro que tenemos de parte de Dios. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Nadie debe permanecer como llegó. Nadie debe permanecer en ese estado de enanismo, un estado de bajeza. Tiene que haber cambios en su vida. Hermano y hermana, si se han pasado los años y usted no ha visto cambios, tiene que humillarse a Dios. Realmente tiene que humillarse. No puede seguir siendo igual, el mismo intocable, el mismo inmirable. Es que me miró mal. ¿Qué importa que lo mire mal o bien? Usted
tiene que tener algo en su alma, en su corazón, en su ser, mayor que cualquier otra cosa. Y tiene que luchar por guardar la unidad del espíritu, el compañerismo, la comunión. No van a haber 3, ni 4, ni 100 cielos. Hay uno solo. Y la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay paz en su corazón con su hermano, si no hay comunión, si usted ve a alguien y tiene que correr para allá o tiene que correr para el otro lado para no saludarlo, está perdido, hermanito. Está perdido. Usted tiene que entrenarse aquí, en la tierra, y tiene que buscar a otro para saludarlo. No se crea el rey de ni Jezabel ni Acab. No se crea eso. Créase aquel que fue lavado, limpiado con la sangre de Cristo y que fue levantado de la miseria, de la nada. Y que es usted el que debe aportar, hacer una aportación de amabilidad, de compañerismo, de identificación. La iglesia tiene que tener esa identidad. Alabado sea el Señor. Cuando hay esa identidad y esa compasión, entonces los frutos se ven. En esto va a ser glorificado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Va a ser glorificado cuando nosotros asumimos la responsabilidad de miembros de una iglesia. Y entonces sentimos esa compasión por otro. Sentimos esa necesidad que otro tiene. Que aquel que está perdido, aquel que no tiene nada de Dios en su vida. Pero hay que tener un corazón limpio. La palabra dice en el Salmo 24, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el lugar santísimo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni su lengua ha hablado engaño. ¿Quién subirá? ¿Quién será salvo? ¿Quién se llevará el Señor aquel día? Aquel que tiene paz en su alma, paz en su corazón, paz en su vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alguien dijo que esa paz es la vestimenta de la santidad. Y es una realidad. La vestidura de la santidad en la vida de una persona es la paz. Gloria al Señor. La paz, seguí la paz con todos y la santidad. Con todos, no con 2 ni 3, con todos. Alabado sea el Señor. Si nos pusiéramos a hacer una encuesta aquí y usted mirara para los lados, usted podría decir, llevo meses, llevo años de no saludarme con fulano ni con fulana. Porque no se prestan. Usted no es un cañón para salir disparado ahí. Mantenga la comunión. Mantenga la comunión como hermano, como hombre, como mujer de Dios. Eso refleja en una congregación algo diferente, totalmente diferente.
no por hipocresía ni falsedad, sino porque debe haber sinceridad. Es que no me agrada, que no puedo, no tengo comunión con él. Acérquesele y dígale: soy su enemigo y necesito que resolvamos este problema. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Soy su enemiga. Y mire lo feo, lo más feo que pueda. Pero dígale: necesito que resolvamos este problema. Eso sí, ponga unos dos ahí que le ayuden. No sea que le dé por agarrar del cuello al otro. Pero saque esa basura, esas arañas peludas, esos alacranes, esas serpientes que tiene por dentro. Expúlselas. Eso no lo va a hacer con una purga. Eso tiene que ser con la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. El Señor dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alabado sea el Señor. El principal motivo de estar en la tierra, la iglesia del Señor, es que sea una fuente, una congregación, un pueblo que sea una fuente como ganador de almas, ganarse a otros para el reino de los cielos. Hermano, en eso usted ve una negligencia terrible por todas partes de la tierra. Es increíble, pero alguien llegó a visitar una congregación y muy pocos, en primer lugar, lo saludan. Segundo, muy pocos le preguntan si usted tiene a Cristo en el corazón. Si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere ser de Él, ser parte de un pueblo que un día se irá de la tierra. Pero también en actividades públicas, como campañas, como otros eventos, la gente pasa a los altares o levanta las manos para recibir a Cristo. Y muy pocos creyentes, hombres y mujeres viejos de estar en la fe cristiana, ayudan, ni les interesa. Es como si tuvieran envidia del que se va a convertir. De verdad es un pecado. Es una cosa terrible que son dos o tres que se mueven para ver quién necesita recibir a Cristo en su corazón. De lo contrario, nadie se mueve. He estado en campañas donde hay que ordenarle a la gente. Hay que decirle: mira, usted, señora, caballero, usted es un líder, vaya, ayude a aquel. Qué vergüenza decir a su público, porque del corazón de la persona no nace, no sale. Porque son gente que se acostumbraron a estar dentro de una iglesia simplemente vegetando. Ya estoy aquí, que se pierda quien quiera. Pero no es así. El Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, descarriadas, perdidas, como oveja sin pastor.
Y el principal objetivo de la iglesia en la tierra es ser un ganador de almas. El principal objetivo de usted haber sido salvo es ganar a otros para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Si no está en nosotros eso, estamos fallando a Dios y cayendo en el pecado de omisión. Se está omitiendo la responsabilidad. Se está negando a hacer lo que yo debo hacer. La palabra dice en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 3. Glorificado sea el Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 dice la palabra lo siguiente. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú, si no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. El pecador no lo podemos dejar quieto, tranquilo. Hay que amonestarle, hay que hablarle, hay que señalarle lo que tenemos que señalarle. Hay que invitarlo a buscar a Dios, hay que hablarle para que aquel día, si se pierde, no vaya a decir delante del trono de Dios: no hubo ningún creyente que me hablara de ti. Nadie tendrá excusa cuando llega a una iglesia viva, una iglesia donde la visión no se ha perdido, donde la visión está viva. ¿Cuántos tienen viva la visión? No puede estar el pecador ahí quieto, tranquilo. Ya hay quien le hable. Ya debe haber quien le amoneste. Alabado sea el Señor. De lo contrario, esa sangre de esa persona, de esa alma, va a venir sobre nosotros, va a caer sobre aquel adormitado que no durmió toda la noche. Si así nos hubiéramos pasado, nosotros no hubiéramos hecho nada. Hubo una noche que dormimos 1 hora. 1 hora. Alabado sea Dios. Y luego a correr para otro lado, corriendo. Pero no andábamos ahí cabeceando ni dormidos, y menos en el culto. Y la persona se hace al lado de alguien que es un muñecón simplemente. Un dormilón ahí, una estatua, a veces estatuas con corbata. Ahí está la estatua, pero no hace nada, ni mira siquiera. ¿Qué es lo que el Señor le dice? La sangre de ese impío, de ese pecador, que se va a perder porque tú no le hablaste, no abriste la boca, parecías una momia, ¿verdad que sí? No abrió la boca, esa sangre va sobre ti. Qué terrible, hermano. Mire, hermano, el verso 20 y 21. Si al justo se apartare de su justicia
e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, de tu mano. Pero si al justo amonestare, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Tiene que ser amonestado. Está hablando del creyente. Está hablando de la persona que está dentro de la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad, no solo afuera, adentro. Adentro hay que amonestar. Usted, si tiene buen testimonio, limpio testimonio, está apto para que amoneste. Si tiene mal testimonio, no abra la boca, siga así mudo como está. Pero si tiene buen testimonio, usted tiene derecho a decirle lo que usted vea malo de él. Hay que amonestarlo, aconsejarlo, no maldecirlo ni insultarlo. Hay que amonestarlo, hay que hablarle, hay que aconsejarle. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque su sangre puede ir en contra o a favor. Bendito sea el Señor. No pecó porque fue amonestado. Y habrás librado tu alma. Qué importante es eso, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra nos habla claramente, hermano, que ganar un alma, Proverbios 11:30, no es de cualquiera. Cualquiera no se gana un alma. Y usted se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Por qué no se gana a nadie? Hay gente que no se gana ni siquiera a los de su propia casa. Ahí están perdidos. ¿Por qué no se los gana? ¿Por qué no se gana a nadie? Porque no tiene sabiduría. La sabiduría no está en él. No está en él. Y mientras están pequeños, los hijos son niños, son manejables y hasta manipulables. Pero cuando ya crecen, ya no se dejan manipular, ya no se dejan manejar. Ya ahora lo que miran es el ejemplo suyo, mi ejemplo. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? Como dijo el diablo. ¿Se acuerdan que el diablo le dijo a aquellos que lo iban a expulsar de ese cuarto? Conocemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Cuando su hijo crece, ya lo que mira es su testimonio, no sus amonestaciones, sus regaños. Eso ya no van, eso ya no sirve. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Su testimonio. ¿Por qué no se gana a nadie? Porque sus hijos la han escuchado a usted, señora, o usted, caballero, hablando mal de otros de la iglesia. Sus hijos
lo han escuchado o la han escuchado hablando mal de alguien de la congregación, hablando mal del pastor. Y al rato le está diciendo, ya es la hora de ir para el culto. Y dice el muchacho, la muchacha, que mujer está más hipócrita, mi madre es hipócrita, pero vamos a ir porque nos toca. Por eso no se gana a nadie. ¿Qué dice la palabra? Que el que gana almas es un sabio. Es sabio. Sabio. Pero primero dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y cuando hay un árbol que tiene frutos de vida, el que come eso se sana. De hecho, que en la Nueva Jerusalén habrá un árbol que será el árbol de la vida. Y aún en el milenio habrá árbol de vida. La vida, el fruto de una persona justificada, tiene que ser como un árbol que tiene vida, que todo el que come ese fruto recibe vida. Pero cuando es un árbol malo, lo que tiene son frutos venenosos. El que se come algo de ese árbol queda enfermo del estómago, su organismo, o se muere. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Mira, hermano, hay matrimonios que no hacen ir un hijo al templo por nada de la vida. Y si él hablara y él dijera, diría, por todo lo que ustedes han hablado mal de esa iglesia, yo no voy allá. Y lo dijeron delante de sus propios hijos. Y lo hablaban en la mesa, lo hablaban comiendo, lo hablaban sentados en los sillones. Y ahora esa persona recibió y metió en el corazón el resentimiento y ahora ya no quiere saber del evangelio para nada. Alabado sea el Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Alabado sea el Señor. Pero ganar a alguien es tener sabiduría. Tener amistad con alguien, con la congregación, es tener sabiduría. Tener amistad con el grupo de caballeros, como dama, con el grupo de damas como joven, con el grupo de jóvenes, no con este ya no y aquel tampoco. Lo contrario de sabio, usted ya sabe que lo que es, no lo quiero decir. Pero ¿es sabio o es lo otro? Bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria por siempre. Y mire, hermano, el Señor le preguntó a un hombre, ¿dónde está tu hermano? Capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, como responderían muchos creyentes, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dicho de otro modo,
¿qué me importa? Yo no sé dónde anda, ni sé quién es, ni dónde está. Qué tremendo, ¿verdad? Cada uno debe saber dónde está su hermano. ¿Qué le pasó a su hermano? Bendito sea el Señor. A veces me he acercado a personas para preguntarle, ¿y sabe algo de fulano? ¿Sabe algo de fulana? Porque veo que se llevan muy bien, supuestamente. Dicen, no sé nada. Una amistad de moscas, hermano. Que no tiene ninguna relación, que no tiene ninguna consistencia. Cuando usted aprecia a alguien, sabe dónde está y con quién está y qué está haciendo. Si está enfermo, es el primero que sabe. Si está triste, es el primero que sabe. Por eso esa relación, esa comunión, esa comunicación como hermanos es imprescindible dentro de una congregación. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y no es que el Señor no supiera dónde estaba, Él sabía, pero Él también sabía la respuesta que le iba a dar. ¿Acaso soy guarda de Él? ¿Acaso me pusieron de guardián de Él? ¿Qué me interesa? Y era su hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor le estaba preguntando, ¿dónde está su hermano? Pero el Señor sabía que Él lo había invitado. Le había hecho una invitación. Y cuando ya estaba fuera de su casa, fuera de su entorno, se levantó y lo mató. Pero esa sangre clamaba a Dios desde allí, de ese lugar. Cuán importante, hermano, es que en nuestro corazón, en nuestra vida, haya ese anhelo profundo de hacer las cosas para Dios. La iglesia tiene una gran responsabilidad en la tierra como congregación. Como congregación. Y tenemos una responsabilidad grande, unos con los otros y unos por los otros. Aleluya. A veces el líder de caballeros se desapareció 4 o 5 días, la persona, una semana, 2 semanas, y el líder que apenas tiene 6 o 7 a cargo, no se da cuenta ni sabe dónde está. Ese está como Caín. ¿Verdad que sí? Sí. No sé. ¿Acaso yo soy un guardián de Él? Es tremendo, ¿verdad? La señora, ahí tiene el grupito, el líder de jóvenes, líder de caballeros, líder de escuela dominical, no saben dónde están ni cómo están. Una cosa tremenda. Cuando no se asumen estas responsabilidades, no respondemos por nadie. Cada uno responde por sí mismo. Pero nuestra responsabilidad está basada claramente en lo que el Señor estableció. Si no amonestas al justo para que no peque, va a pecar.
se va a perder. Si lo amonestas, pues has ganado su alma, su sangre, su sangre está a favor suyo. De lo contrario, la sangre estará en contra de su propia vida. En el libro Epístola a los Colosenses, el capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. La recompensa, todo el trabajo de la obra, de la causa del Señor, tiene una recompensa clara. Eso no es gratis, hermano. No es gratis. Alabado sea el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que vaya a hacer, hágalo de corazón. Cuando usamos ese patrón divino, ese patrón de parte de Dios, todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer de corazón. Entonces, tiene una recompensa tremenda y no pueden haber estorbos, obstáculos, no puede haber nada que impida, que esté interrumpiendo, que esté dañando la vida de nadie, porque las cosas las está haciendo de corazón. Si es un líder de un grupo, el control lo va a hacer de corazón. No necesita que otro sea el arador y el líder sea el buey, que tiene que llevar el arador una puya ahí atrás, pullándole la piel al buey para que trabaje, para que camine. Cuando las cosas se hacen de corazón, casi, hermano, no necesitamos líderes. No necesitamos. Es como si en un país no hubiera maldad, no hubiera corrupción.